La generación de residuos es un problema ambiental importante para la Unión Europea. Por ello, desde hace años, desde la Unión Europea se ha programado una serie de actividades que se recogen en una semana de prevención de residuos. Estas actividades están coordinadas en Asturias por Cogersa y este año sirven para visualizar aquellos residuos que son invisibles, que se producen en la cadena de producción desde la generación o la extracción de recursos naturales necesarios para la fabricación de productos hasta que llegan al producto, al consumidor final. Dentro de esta semana de prevención de residuos, el Ayuntamiento de Mieres tiene programadas una serie de actividades. La actividad de los colores de los residuos nos va a servir para recordar aquellos residuos que generamos como consumidores finales, el tratamiento que hacemos de ellos y los problemas que producen. Es interesante recordar antes de empezar la importancia que tienen las pequeñas actividades que nosotros hacemos en cuanto a su repercusión en el medio ambiente, ¿no? Todas las actividades que realizamos los humanos tienen efectos en el medio ambiente. Y también es importante recordar que muchas actividades pequeñas, muchas acciones pequeñas, pueden tener consecuencias importantes. Nuestros hábitos de consumo están en nuestros hábitos de consumo estamos realizando de forma cotidiana un montón de acciones pequeñas que pueden ser modificadas con muy poco esfuerzo y que además no suponen ninguna modificación de nuestro nivel ni condiciones de vida. Habitualmente nos fijamos en aquellos grandes productores que producen contaminaciones importantes o criticamos las actuaciones de las administraciones en cuanto a la contaminación que producen otros actores. Pero somos muy poco críticos con las actividades que nosotros realizamos. Una vez que nos acercamos al tema de los residuos, podemos plantearnos diferentes formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, para la Real Academia Española es importante identificar el residuo con aquello que es inservible. Sin embargo, en la Ley de Residuos y la definición que nosotros vamos a utilizar aquí, un residuo es un desecho, no tiene por qué ser inservible. Nosotros utilizamos durante un tiempo un determinado producto y al cabo de un tiempo determinado ese producto para nosotros deja de ser útil. Pero eso no quiere decir que no sea útil para otros, ¿no? Es un producto no útil para nosotros, pero no es un producto inservible, ¿no? También queremos llamar la atención sobre los residuos domésticos, que son los residuos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de los residuos que nosotros generamos en el hogar, en nuestras actividades domésticas. Y luego también es importante hacer hincapié sobre el tema de los biorresiduos. Los biorresiduos son aquellos productos, aquellas materias orgánicas que nosotros desechamos en la vivienda, en nuestros hogares, ¿no? Aquellos restos de comida que nosotros tiramos del que nos desprendemos, ¿no? Básicamente hay dos formas de tratar los residuos. O los aprovechamos o los enterramos, ¿no? Hay diferentes formas de aprovecharlos. O sea, una cosa que para nosotros ya no es útil puede ser útil para otros. Entonces, darle una segunda oportunidad a los productos que nosotros utilizamos es una forma de alargar la vida útil de los productos. Otra de las formas es no desechar aquel producto porque alguno de sus elementos se haya estropeado. En la medida que se puedan reparar,
lo ideal sería cambiar la pieza que se ha estropeado y seguir utilizando ese producto, seguir alargando la vida útil de ese producto. Pero una vez que los productos no sirven para seguir utilizándolos como tales, nosotros deberíamos discriminarlos, separarlos de tal forma que esos productos puedan seguir utilizándose de alguna forma, puedan ser reciclados, ¿no? Y luego hay otra forma de seguir utilizando ya no el producto en sí, sino las materias primas que lo componen, ¿no? Los productos se pueden tratar de tal forma que se recuperen esas materias primas y con esas materias primas volver a hacer el mismo producto u otros productos. El peor de los tratamientos es enterrarlo. Es el que más impacto ambiental genera contaminación y genera el ocupar espacios naturales para depositarlo. Pero lo más importante en el tratamiento de residuos es reducir, consumir solo aquello que nosotros necesitamos. El derroche es uno de los mayores problemas que tiene la generación de residuos y el tratamiento de los residuos. El mejor residuo es el que no se produce. Aquello que no se produce, aquello que no llega al consumidor, porque no es necesario, ha dejado de generar residuos en toda la cadena de producción. No se generan residuos en la extracción de materias primas, se ahorran recursos naturales porque no hace falta utilizarlos para producir algo que no se va a utilizar, y no se generan residuos ni en la fabricación del producto, ni en el transporte del producto, ni en la comercialización de ese producto. Por tanto, el mejor residuo, aquello que no necesitamos, aquello que no consumimos, no genera ningún tipo de residuo. Y por otro lado, es importante que una vez que utilicemos un producto que hemos necesitado, lo depositemos en un lugar adecuado para que provoque los menos daños posibles y para poder seguir aprovechando ese producto de alguna de las formas que hemos comentado anteriormente. Y una cosa que debemos descartar de todas las formas es utilizar el váter, los desagües, como un vertedero, ¿no? El sitio donde depositamos los restos que nos sobran en casa, tanto sean orgánicos como de cualquier otro tipo. Bueno, pues para que los residuos tengan el menor impacto ambiental posible, los países de la Unión Europea acordaron una serie de compromisos ya hace años para ir mirando a ver cómo podían reducir esos impactos ambientales. Uno de esos compromisos era que en el 2020 los residuos se deberían reducir un 10% de su peso comparándolos con aquellos residuos generados en el 2010. Estos gráficos que tenemos aquí nos indican cómo han ido evolucionando los residuos de Mieres durante todos estos años, desde el 2010 hasta el 2020. En el 2010 en Mieres había 21,5 millones de kilos se habían generado por los habitantes de Mieres, y en el 2019 se habían generado 15,6 millones kilos. A lo que se habían comprometido los países en la Unión Europea, la reducción de ese 10% suponía que en Mieres en el 2020 se generaran 19,3 millones kilos, ¿no? Si la evolución y la tendencia sigue como se ha producido en estos últimos 9 años, o en estos últimos 10 años, hemos conseguido ya este objetivo. O sea, este objetivo ya lo hemos conseguido desde el año 2015. Hemos estado por debajo de la reducción de reducir el 10% de los residuos generados en el 2010, ¿no? Si trasladamos eso a los residuos que genera cada uno de los habitantes de Mieres, pues hemos visto que
esa reducción no ha sido tan importante como en el ámbito total de los residuos, porque la población de Mieres se ha ido reduciendo durante todos estos años, año tras año. En el 2019 hay menos habitantes de los que había en el 2010. Aún así, la generación de residuos que se produce por habitante y año está por debajo, se ha alcanzado el compromiso ese que se había acordado. 442 kilos por habitante y año es lo que genera cada uno de los habitantes del concejo. Y es una cantidad importante que debe seguir reduciéndose. Otro de los compromisos a los que se llegaron en aquel momento fue que en el 2020 se debería reutilizar el 50% de los residuos generados. Como vemos en el gráfico, estamos muy lejos de alcanzar este objetivo. En el 2019 se vertieron 317 kilos y se recuperaron o reutilizaron solo 89, ¿no? En este año, en el 2020, de los 442 kilos que se genera cada uno de los habitantes del concejo, se deberían estar recuperando 221, ¿no? Estamos muy lejos de alcanzar este segundo compromiso al que habíamos llegado, ¿no? Hay otros compromisos que se han alcanzado posteriormente, ¿no? Entre ellos, el ir aumentando la preparación de residuos para su reutilización y reciclado de tal forma que en el 2035 el 65% de los residuos que se produzcan en el concejo deberían estar reciclados o reutilizados. También se ha llegado al compromiso de que en el 2024 todos los residuos, toda la materia orgánica generada en los domicilios debería estar separada para ser tratada de forma diferente. En el 2025 los textiles. Y en el 2025 todos los residuos domésticos peligrosos deberían ser separados de forma adecuada para ser tratados correctamente. También esto ha obligado a que se llegue a un compromiso también de que la materia orgánica esté contabilizada solo aquella que se separa en los domicilios. Habitualmente, la materia orgánica en algunas plantas de tratamiento era separada de los otros residuos con los que iba en la bolsa para poder utilizarlo como compost. Este compost es de muy baja calidad y entonces se ha decidido que a partir del 2027 ese compost no se pueda utilizar o no se contabilice como materia orgánica recuperada. Que solo se contabilice la fracción orgánica que se ha separado directamente en los domicilios. Y en el 2035 se ha llegado al acuerdo de que solo el 10% de los residuos deben ir a un vertedero. Bueno, si analizamos los residuos que generamos en el concejo y analizamos concretamente lo que va en la bolsa que tiramos al contenedor gris, esa bolsa que va para el vertedero, vemos que las cantidades que hay ahí nos hablan de lo poco efectivos que estamos siendo con la separación de aquellos residuos que venimos separando desde hace años, ¿no? Llevamos 10 años separando papel y cartón, plástico y envases en contenedores diferentes, el papel y el cartón en azul, cada uno en un contenedor diferente, y sin embargo, en la bolsa de la basura, la bolsa que va al contenedor gris, donde van todos los residuos mezclados, ahí sigue habiendo partes importantes de esos residuos que deberíamos haber separado, ¿no? Todavía, en el 2019, el 16% de los residuos que tirábamos mezclados en la bolsa gris y que vertíamos a la basura eran de papel y cartón.
el 6% de vidrio, el 16% de plástico, etcétera, etcétera. Y una parte importante de esos residuos es la materia orgánica. Más del 35% de los residuos que tiramos en la bolsa gris es materia orgánica. Materia orgánica que se lleva recogiendo de forma diferenciada en el concejo desde el 2014, que se ha empezado una campaña de sensibilización y de recogida de forma diferenciada de la materia orgánica. Si analizamos cada uno de estos materiales por separado, vemos que el papel y cartón ha evolucionado su recogida de forma muy diferenciada en estos últimos años, ¿no? Ha habido años en los que se ha recogido mucho y otros años en los que inexplicablemente se ha recogido menores cantidades, ¿no? También tiene que ver con los años de la crisis del 2008, 2010, 2011, que tuvo repercusiones y que se han generado, hubo menos generación de residuos y por lo tanto hubo menos capacidad de recogerlos, cantidades importantes, ¿no? De todas formas, hay que tener en cuenta también que una parte del papel que se produce, del papel y cartón que se produce, no hay ninguna posibilidad de recuperarla porque se utiliza hay unos 15 kilogramos por habitante y año que se utiliza pues para hacer cigarrillos, para diferentes usos que es imposible recuperar y que eso se pierde continuamente, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos la cantidad de kilogramos que se producen al año y comparamos con los que tiramos en la bolsa gris, como vemos en el gráfico de la derecha, en la bolsa gris todavía estamos tirando 52 kilos de productos al año, mientras que solo recogemos 19, ¿no? Esto refleja un poco el poco uso que estamos haciendo de los contenedores y la poca sensibilización que hay para separar este papel de forma diferenciada vertiéndolo en el contenedor azul. ¿Qué es lo que podemos tirar en el contenedor azul, en el contenedor de papel? Ahí podemos tirar todos aquellos periódicos, revistas, cartones, publicidad, todo aquello que se puede considerar para poder darle un segundo uso, ¿no? No deberíamos tirar ahí los papeles de uso higiénico, como las servilletas que hemos utilizado, que tienen restos orgánicos, el papel de cocina que tenga restos orgánicos, los pañuelos o los papeles encerados o plastificados, porque esos no podemos recuperarlos. Cuanto más papel reciclado podamos utilizar para fabricar nuevo papel, más reduciremos el consumo de madera, un recurso natural, disminuiremos los consumos energéticos y disminuiremos los consumos de agua, porque son necesarios menos cantidades de energía y de agua para producir papel con papel reciclado que producir papel con materia prima. De todas formas, también hay que tener en cuenta que no todo el papel reciclado es ecológico. No porque utilicemos papel reciclado estamos utilizando papel ecológico. El papel ecológico tiene un plus más, que en su tratamiento, en su proceso de fabricación, se reduzca al máximo la contaminación que se produce. Se podría estar, en el peor de los casos, utilizando papel reciclado para hacer papel de una forma totalmente irrespetuosa con el medio ambiente, produciendo mucha contaminación. Una de estas contaminaciones que no se produce es la utilización de cloro o de elementos clorados para el blanqueo del papel, ¿no? El hecho de que no se utilice eso beneficia al medio ambiente. Se producen con la utilización del cloro
unas sustancias organocloradas que producen contaminaciones importantes. Si analizamos el vidrio, tenemos que en el concejo se ha evolucionado la recuperación del vidrio de forma importante. No se han producido grandes descensos de la recogida del vidrio en los 10 años que estamos analizando, ¿no? Aún así, seguimos tirando más de la mitad del vidrio que utilizamos en la bolsa gris. Seguimos desperdiciando y enterrando más de la mitad del vidrio que utilizamos sin aprovechar ninguna de las materias que lo componen. El vidrio es un material que si lo recuperáramos, hay diferentes formas de recuperar el vidrio, ¿no? Podríamos recuperar la botella para seguir rellenándola diferentes veces. Se considera que una botella se puede utilizar entre 12 y 15 veces sin necesidad de romperla. Es lo que hacemos con la sidra. Y lo que se hace habitualmente es aprovechar la materia prima del vidrio para volver a utilizar otro vidrio, ¿no? ¿Qué tiramos en el contenedor verde? Tiramos las botellas, los tarros, los frascos. A los frascos hay que quitarle las tapas porque no son de vidrio. Las tapas hay que depositarlas en el contenedor de envases. Y no debemos depositar las bombillas, los espejos, los cristales. Una de las formas de diferenciar el vidrio y los cristales es que el vidrio habitualmente tiene tapa y los cristales no suelen tener tapa. Las botellas y los tarros tienen tapa, las copas y los vasos no tienen tapa. No se puede mezclar porque los cristales tienen una composición de plomo que es difícil tratar para producir vidrio. La utilización, el reciclado del vidrio es indefinido. O sea, nosotros podemos estar fabricando botellas de vidrio infinitamente utilizando el vidrio recuperado. El caolín recuperado del vidrio podemos seguir utilizándolo indefinidamente para producir nuevas botellas o nuevos productos de vidrio. Con la fabricación del vidrio, con la utilización del vidrio para fabricar botellas, por ejemplo, se reduce la contaminación del aire, se ahorran grandes cantidades de materias primas y se reduce el consumo energético. Se reduce el consumo energético porque para calentar el vidrio, para hacerlo, las temperaturas que hacen falta son mucho menores que si calentamos la materia prima, ¿no? Con los envases ha ocurrido otra cosa parecida. O sea, estamos aumentando año tras año la recogida de envases. Sin embargo, la cantidad de envases que tiramos en la bolsa marrón es enorme. O sea, de los envases que consumimos al año, 62 kilos los tiramos en la bolsa marrón, en la bolsa del contenedor gris, que va todo mezclado, y menos de 9 kilos los recuperamos. La capacidad de recuperación de todos estos productos que llevamos 10 años separándolas todavía es enorme. O sea, tenemos que recuperar mucho más de lo que estamos recuperando. ¿Qué tiramos en el contenedor amarillo? El de los envases. Tiramos botellas de plástico, botes de hojalata, bolsas, papel film, latas, bricks, bandejas de espuma blanca, las que nos dan algunas veces en los supermercados con fruta o con carne, y no debemos depositar objetos de plástico que no sean envases y que estén ni textil ahí, ¿no? Los plásticos son uno de los residuos más peligrosos por el tiempo que tardan en descomponerse.
y están contaminando. Estamos viendo imágenes continuamente de cómo están nuestros mares por los plásticos que nosotros vertemos en la naturaleza y que a través de los ríos acaban en los mares, ¿no? Nuestros vertederos están llenos de plástico. Los vertederos de todo el mundo están llenos de estos productos. Pero si bien estos productos su recogida está consolidada, se lleva años separando de forma diferenciada, y en el concejo hay contenedores en número importante como para ser utilizados y para que todos los vecinos puedan prácticamente utilizar esos contenedores para hacer la separación en casa. Si bien el papel cartón, el vidrio y los envases está consolidada su recuperación, a pesar de que hay una capacidad de seguir aumentando esa recuperación, como hemos visto, importante, hay otros productos que se conocen menos y que también se están separando en el concejo, ¿no? Entre ellos el aceite doméstico. En el concejo hay diferentes puntos donde se pueden depositar el aceite que hemos utilizado en casa, recogiéndolo en una botella de plástico y depositándolo en estos puntos que están por todo el concejo, donde se pueden dejar para que ese aceite que hemos utilizado pueda ser reutilizado de alguna forma. También se están recogiendo bombillas, se están recogiendo CDs, los cartuchos de tinta, de tóner, las baterías de los móviles, las baterías, las pilas. Cada uno de estos productos tiene un lugar donde se debe depositar, ¿no? Hay paneles de recogida en el concejo donde se pueden depositar bombillas, CDs, cartuchos, etcétera. Los teléfonos móviles se puede dar un segundo uso si no están estropeados y siguen sirviendo, siguen siendo útiles, o si no, se pueden depositar en los establecimientos donde se adquieren, los recuperan, ¿no? O si no, hay otras organizaciones como Cruz Roja que se hacen cargo de ello, ¿no? Las pilas son unos elementos, unos residuos muy contaminantes y deben recuperarse todas. Los medicamentos se recuperan en todas las farmacias. En todas las farmacias tienen puntos de recogida SIGRE donde se pueden depositar los medicamentos que tenemos en casa, que han caducado, que no hemos utilizado o que ya no necesitamos, ¿no? Y luego están en el punto limpio, es un lugar donde se pueden depositar cualquier tipo de residuo que no sepamos darle algún tratamiento determinado. Bien, el último residuo que se ha tratado de forma diferenciada en el concejo es la materia orgánica. Desde el 2014 se han realizado campañas de sensibilización y se van colocando contenedores en diferentes partes del concejo para ir recuperando la materia orgánica de los residuos que producimos en los hogares, ¿no? Aquellos restos de comida que ya no utilizamos, las mondas de patata, las mondas de fruta, etcétera, etcétera, que no utilizamos en el hogar, pues deben ir separadas del resto de los productos que tiramos todos juntos en la bolsa gris. Para ello se han colocado y se siguen colocando contenedores con tapa marrón, contenedores que tienen una llave, para que en esos contenedores se puedan ir depositando la materia orgánica que vamos desechando en los hogares. El objeto de la llave y de que estén cerrados esos contenedores es para que solo sean utilizados por aquellas personas que saben qué es lo que se puede depositar en ellos.
porque si en ellos se depositan impropios, materiales que no son materia orgánica, al final todo lo que va en ese contenedor no nos sirve, porque con esa materia orgánica se hace compost, y si ahí utilizamos residuos que pueden ser peligrosos o que puedan contaminar, estaríamos contaminando el compost que luego añadiríamos a la tierra. Por tanto, esos contenedores que tienen productos que no son materia orgánica son desechados, y es como si los tuviéramos que tirar al vertedero, ¿no? Por eso la idea de que solo lo utilicen, de estar cerrados, para que solo sean utilizados por aquellos que tienen la información suficiente como para utilizarlos correctamente. Año tras año se va aumentando el número de kilos que se van vertiendo en estos contenedores de forma separada para su posterior tratamiento y para hacer compost, pero como vemos estamos muy lejos de conseguir llegar a ese 50% o de eliminar la materia orgánica de nuestra bolsa de basuras, ¿no? Estamos tirando, cada uno de los habitantes del concejo, más de 100 kilos de residuos de materia orgánica, y solo se están recogiendo alrededor de 3. ¿Qué es lo que podemos meter en los contenedores de orgánica? Pues podemos meter restos de fruta y verdura, cáscaras de huevo, las cáscaras de todos los frutos secos, de nueces, de cacahuetes, las servilletas y papel de cocina blancos que hemos utilizado, que tienen materia orgánica, que antes decíamos que no podían ir en el contenedor azul porque tenían materia orgánica, aquí sí que pueden ir. Tienen que ser blancos, no pueden llevar ningún tipo de color ni de tinta, porque esos son productos químicos que contaminarían la materia orgánica y el compost que sería el resultante del tratamiento de esa materia orgánica. Podemos echar los pozos de café o de té, podemos echar los corchos de las botellas, no los tapones de silicona que llevan algunas botellas de vino, pero sí los corchos, como el corcho de sidra, de las botellas de sidra. Podemos utilizar restos de plátanos, de plantas, y restos de pan y de comida que hayamos cocinado o que no hayamos cocinado. Cruda o cocinada podemos utilizar los restos de pescado, los restos de carne, todos los restos de pan, los restos de bollería. Todo eso lo podemos poner en la bolsa que va a la orgánica. No se pueden depositar ahí las colillas, los pañales, las cenizas, los restos de barrer, ni se pueden depositar los excrementos de los animales domésticos. Todo eso debemos depositarlo en la bolsa mezclada, la bolsa que se deposita en el contenedor gris. Si vemos lo que estamos depositando en el contenedor de orgánica y le añadimos lo que se está depositando en los otros contenedores, pues se reduciría muchísimo la materia que van en la bolsa a la basura, ¿no? Desde hace unos meses estamos sufriendo una difícil situación, ¿no? Pero sin embargo tenemos una habilidad para generar residuos de forma descontrolada y tratarlos de forma inadecuada que sobrepasa cualquier previsión, ¿no? Hace meses que estamos utilizando mascarillas, y las mascarillas se deben depositar en el contenedor gris. Las mascarillas deben ir a la basura y deben depositarse en la bolsa donde va todo aquello que no se puede recuperar mezclado, ¿no? Y además, para depositarlas correctamente, debemos separar las gomas de la parte de tela de la mascarilla, ¿no? Estamos viendo cómo muchos animales tienen dificultades por encontrarse con la mascarilla y las gomas al mismo tiempo, ¿no? Como decíamos, tenemos una capacidad ilimitada de generar residuos, y de no tratarlos, ¿no?
Aquí tenemos imágenes de lo que nos hemos encontrado dando un paseo por Mieres en las calles, ¿no? Vemos mascarillas y guantes tirados por los sitios que frecuentamos habitualmente, ¿no? En donde aparcamos los coches, en las aceras, en cualquier sitio estamos encontrando restos de este tipo, ¿no? Estamos generando, en muy pocos meses, estamos generando otro problema con uno de los elementos que son imprescindibles que utilicemos para la situación que vivimos, ¿no? Podemos seguir utilizándolos sin necesidad de generar este tipo de residuos y vertiéndolos adecuadamente, ¿no? Deberíamos seguir utilizándolos en este sentido. Bueno, si analizamos la bolsa aquella que veíamos antes, la bolsa gris que comentábamos que estamos utilizando, vemos que el 20% de esa bolsa gris son materias diversas, el 35% es materia orgánica, el 16% son envases, el 16% es papel y el 6% es vidrio. Si utilizáramos de forma adecuada todos nuestros contenedores, tanto el verde de vidrio como el de papel, como el de envases, como el de orgánica, lo que acabaríamos vertiendo en la bolsa gris sería el 20% de lo que estamos tirando ahora. O sea, de los 317 kilos que cada uno de los habitantes de Mieres está tirando hoy día a la bolsa gris al año, se reducirían a 60 kilos al año. Si nosotros utilizáramos correctamente todos los contenedores, el contenedor que debería ir desapareciendo del concejo es el contenedor gris. Porque lo estaríamos, si ahora estamos en un hogar, está utilizando el contenedor gris de forma diaria, si separáramos todos los residuos, solo necesitaríamos llevar la bolsa gris cada 5 días. Sin embargo, necesitaríamos recoger de forma más habitual los otros contenedores porque tendrían muchos más residuos. A esto es a lo que tenemos que ir tendiendo lo más rápido posible para cumplir los compromisos que hemos adquirido cada uno de los países con la Unión Europea, ¿no? Como decíamos al principio, el mejor residuo es el que no se produce. Aquello que no se produce no genera ningún tipo de residuos en ninguna fase de la cadena de producción, ¿no? Yo creo que este es el mejor de los mensajes. No compremos cosas para derrochar, no utilicemos los residuos como forma de eliminar aquello que no hemos utilizado prácticamente, ¿no? Tendremos el Ayuntamiento de Mieres ha programado una segunda actividad con el tema de los residuos que se realizará también por estos mismos medios, dada la situación de pandemia en la que vivimos. De esta forma os dejamos hasta la próxima vez que podamos encontrarnos. Un saludo.